Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este miércoles 15 de abril contándoles que Estados Unidos inició su bloqueo naval a Irán con 6 embarcaciones interceptadas en las primeras 24 horas sin necesidad de un solo disparo. 5 de los barcos transportaban petróleo, 2 invirtieron su rumbo en las 2 primeras horas desde que entró en vigor el bloqueo, señal de que la advertencia estadounidense estaba siendo tomada en serio. El operativo se apoya en más de 100 aeronaves y una docena de buques desplegados en el Golfo de Omán. El bloqueo fue anunciado por Donald Trump el domingo tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. La estrategia consiste en identificar los barcos que salen de puertos iraníes por radar, contactarlos por radio y ordenarles dar la vuelta. El tráfico por el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas mundial, está prácticamente paralizado, disparando los precios del crudo. Un petrolero chino, sin embargo, que partió de los Emiratos Árabes Unidos, fue dejado pasar al no vulnerar los términos del bloqueo. Bueno, pues ya entró en vigor el bloqueo de Estados Unidos. Por supuesto, había los típicos agitadores antioccidentales en las redes diciendo China no iba a tolerar que... Por supuesto que lo iba a tolerar. El bloqueo no ha necesitado de disparar ni un solo tiro. Ha habido 6 barcos con origen o destino en puertos iraníes que intentaron atravesar el bloqueo. Se les informó de que no podían hacerlo y se dieron la vuelta y asunto arreglado. Quienes sí han podido atravesar el bloqueo han sido aquellos barcos, pocos, que no tienen origen en puertos iraníes, origen o destino. Por ejemplo, algún petrolero que había cargado en el Golfo de Omán petróleo de Emiratos Árabes Unidos con destino a China. Eso no vulnera las condiciones del bloqueo y por tanto se le dejó pasar. El bloqueo de Estados Unidos va dirigido exclusivamente a buques que vayan hacia puertos iraníes o vengan de puertos iraníes, con lo cual, pues Irán ha perdido una baza de chantaje que tenía. Ahora el chantaje es para todos, incluido el principal destinatario del petróleo iraní, que era China. Así que me supongo que el amigo Xi Jinping, en el tiempo que no esté reunido con ese gran líder mundial llamado Pedro Sánchez, pues estará hablando con sus chicos en Irán para que dejen de tocar las narices. Ya saben ustedes que Estados Unidos levantará el bloqueo en el mismo momento en que Irán levante el suyo. Si Irán accede a dejar que vayan por el estrecho de Hormuz los buques libremente, bueno, pues entonces ya pierde su baza de chantaje y Estados Unidos puede levantar su propio bloqueo. Por lo pronto, el estado de Irán continúa deteriorándose a toda velocidad. El petróleo representaba el 90% de las exportaciones de Irán. Ahora mismo ya no puede exportar absolutamente nada por ninguna parte, con lo cual, pues sus ingresos caen a prácticamente cero. Y el Estado iraní ya estaba en una situación económica catastrófica a finales del año pasado, situación económica catastrófica que había conducido a una inflación altísima, que había conducido a un deterioro de las condiciones de vida de la clase media iraní, y es precisamente eso lo que condujo al alzamiento de la gente contra el régimen en enero. Pues bueno, ahora que ya los ingresos de Irán caen prácticamente a cero, esa situación económica no va a hacer sino deteriorarse a toda velocidad y posiblemente veamos a Irán, si no llega a un acuerdo rápidamente con Estados Unidos, caer en la hiperinflación más antes que después. Además, tiene un segundo problema, Irán, ya se lo comenté a ustedes ayer, que es que su capacidad de almacenamiento de petróleo
pues es limitada. Y en estos momentos está, me ha parecido leer antes, a un 70%. Le quedan a Irán aproximadamente 7 días, que son aproximadamente los que hay todavía de alto el fuego, para que se llenen sus tanques de petróleo. ¿Y qué pasa si se llenan? Bueno, pues que entonces hay que empezar a parar los pozos petrolíferos. ¿Y qué problema tiene eso? Pues que los pozos, para funcionar bien, necesitan que el petróleo esté saliendo de manera constante. Si tú paras el pozo, entonces se deteriora la salida del pozo y luego volver a intentar reactivarlo es carísimo. Con lo cual, pues se le juntan dos problemas a Irán enormes. Uno, el económico, a ver cómo sobrevives con ingresos cero. Y el segundo, a ver cómo haces en cuanto tengas que empezar a parar pozos de petróleo. Por tanto, la pelota que está en el tejado de Irán, pues muy posiblemente se ponga otra vez en juego rápidamente, y además con una petición de Irán de llegar a un acuerdo. El acuerdo por parte de Estados Unidos e Israel es muy sencillo. Usted deja de exportar terrorismo y usted renuncia a tener armas nucleares para siempre y ya está, se acabó el conflicto. ¿Usted pretende seguir siendo un peligro para todo el mundo? Bueno, pues entonces la guerra continuará o el bloqueo económico continuará. En realidad Estados Unidos no necesita, cuando termine el alto el fuego, ponerse a bombardear Irán. A lo mejor sí que asistimos, si es que el alto el fuego vence y se reanudan las hostilidades, a lo mejor sí que asistimos a alguna otra presión sobre el régimen, en el sentido de que en estos momentos hay una lucha clara entre un sector del régimen iraní, el sector civil, el ejército normal, que quieren llegar ya a un acuerdo de paz antes de que el país colapse, y luego el sector fanatizado, radicalizado de la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, a lo mejor si vence el alto el fuego, pues continuamos viendo cómo se van dando de baja, por utilizar ese eufemismo tan de moda, a los distintos actores de la Guardia Revolucionaria iraní y del sector de los ayatolás que estén intentando poner problemas al acuerdo de paz. Pero vamos, que en ningún caso necesita Estados Unidos poner botas sobre el terreno, más allá de quizá tomar las islas del Golfo que sirven a Irán como base logística para toda la exportación de petróleo. Bueno, cuando uno tiene la mano ganadora, pues el tiempo juega a su favor. Cuando uno tiene 4 pitos y estamos a la grande, pues no suele tener muchas posibilidades de llevarse el premio, por mucho que intente fingir lanzando un órdago, que es lo que hizo Irán. Aquí en Europa ayer, pues una decisión curiosa. Ahora resulta que los aranceles son buenos. Ya me he quedado todo loco. La Unión Europea acordó duplicar los aranceles sobre el acero extranjero hasta el 50% y reducir en un 47% el volumen de importaciones permitido antes de que se apliquen esos aranceles. El acuerdo, alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo, fija el contingente libre de aranceles en un 18,3 millones de toneladas anuales, el nivel de importaciones del año 2013, año en que Bruselas considera el punto de quiebre por el exceso de producción China. También se acordó eliminar completamente las importaciones de acero ruso para el año 2028. La medida sustituye el régimen de salvaguardias actual, que impone aranceles del 25% por encima de las cuotas y expira a finales del mes de junio. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, justificó la decisión señalando que China produce más de la mitad del acero mundial con subvenciones masivas y que la autonomía industrial europea está en juego. El acuerdo es provisional y debe ser ratificado formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de entrar en vigor. ¡Anda leche! O sea que se justifica el poner aranceles del 50% al acero extranjero
cosa que va a dañar a Turquía, a Vietnam, a India, a Corea del Sur y sobre todo a China, se justifica por parte de la Unión Europea el poner aranceles del 50% al acero extranjero porque es que China produce muchísimo y además lo produce subvencionado, o sea, está haciendo dumping. Anda leche, pero si es el mismo argumento que usaba Trump para sus aranceles. China está haciendo competencia desleal, China nos está matando, a tomar por saco aranceles y a recuperar producción industrial en Estados Unidos. Anda, resulta que cuando lo hacía Trump era un clamor de Dios mío, destruye el comercio mundial. Pero si lo hace la Unión Europea, entonces está bien. ¡Qué farsa todo! Por supuesto que el libre comercio es una maravilla y ayuda a que los países, pues hombre, se dediquen a aquello que sea más eficiente para ellos. Pero hombre, negar que la economía es un arma de guerra y que tú, mediante, por ejemplo, subvenciones y forzando un dumping, puedes hacer que se destruya la base industrial de tu enemigo y una vez destruida, pues ya eres el rey del pollo frito porque puedes poner los precios que te dé la gana, ignorar eso, pues es de estúpidos. Igual que ignorar que ponerte en manos del extranjero en temas energéticos y sobre todo alimentarios, pues no es de estúpidos, es de suicidas. Bueno, pues aquí ha estado Occidente durante muchísimo tiempo, permitiendo que se le fuera a la industria, por ejemplo la del acero, también la del automóvil. Ha estado Occidente ayudando a que dictaduras externas se hagan con el control de muchas de las cosas que antes Occidente se jactaba de producir en más medida que nadie. Bueno, pues hombre, me alegra que la Unión Europea se una a la guerra arancelaria contra quienes están destruyendo Occidente. Solo tengo un pequeño problema con esto. Resulta que para el acero sí, aranceles. Nosotros en España producimos acero, bueno, nos va a beneficiar esta medida, quitándonos competencia china. Pero ¿por qué para la producción industrial? Porque por supuesto la que más se beneficia es Alemania de esta decisión. ¿Por qué para la producción industrial sí valen los aranceles, pero para el sector primario hay que meter libre comercio? En el sector primario no importa que nuestro sector primario se hunda y quedar en manos de fuentes extranjeras para alimentarnos. En cuestión industrial, como Alemania necesita una inyección económica, ahí sí son buenos los aranceles para la Unión Europea, pero en el sector primario, libre comercio a tope. Y venga a traer carne de Australia, venga a traer productos agrícolas de Mercosur, venga a traer productos agrícolas de Marruecos. Ahí no hay que poner aranceles, ahí que se fastidien los del sector primario europeo y cierren, ¿no? Porque eso nos afecta a los países del sur y no a Alemania. Ya empiezo a comprender cómo funciona la Unión Europea y no me mola un pescado, ¿qué quieren que les diga? Bueno, ayer en el juicio más datos sobre cómo iba la trama de corrupción del Partido Socialista, la trama de corrupción de Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista, sea o no implicado directo, que hombre, yo pienso que, en fin, Sánchez será cualquier otra cosa, pero tan idiota como para no saber que todos estaban robando a su alrededor, lo dudo. Por tanto, es la trama de corrupción de Pedro Sánchez, que se está juzgando en el Supremo. Y ayer pues tuvimos datos sobre cómo iba lo de las mordidas y lo de los contratos. Escuchen. El ex subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, declaró ante el Tribunal Supremo que Koldo García, quien se presentó en su despacho con la única oferta que recibió para la compra de mascarillas, la de Soluciones y Gestión, empresa de Víctor de Aldama. Además, Koldo impuso las condiciones, 8 millones o nada. La cantidad se dobló sin ningún estudio previo que lo justificara y la oferta llegó antes de que la orden ministerial se publicara en el BOE. Gómez entendía que
que Koldo le trasladaba la orden final del ministro. ¿Recuerda si le dijo Koldo García que la empresa Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada? Sí, me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada. Cuando Koldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro? Sí, claro. Entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones. El esquema que quedó dibujado en la Sala Segunda del Supremo es demoledor. Una sola empresa, una sola oferta, un solo intermediario. Koldo García aparece en el centro de cada transacción. Durante el juicio se le vio tomar notas e incluso levantarse para susurrarle algo al oído a su abogada. Gómez también reconoció haber llevado documentación en un sobre naranja del ministerio a Koldo en un restaurante en el año 2024, 3 años después de su cese, para hacérsela llegar a José Luis Ábalos, para que preparaba una querella contra una periodista. Bueno. Pues resulta que ordena aquí la trama comprar 4 millones de mascarillas a la empresa de Aldama. Se tramita todo y cuando ya está todo tramitado llega Koldo y dice no, 8 millones. Y nada, se modifica sobre la marcha 8 millones de mascarillas. Recordemos que mientras el Partido Socialista hacía esto, el Partido Socialista, no Aldama, no Koldo, no Ábalos. Ábalos era el secretario de organización del Partido Socialista, número 2 del partido. Y además uno de los hombres fuertes del gobierno. Mientras el Partido Socialista robaba a mansalva, la gente estaba muriendo a miles por toda España y nos tenían a los españoles encerrados. Supongo que para poder robar mejor sin ningún tipo de control. Vamos, que no creo que las decisiones sobre la pandemia, que nos decían que las tomaba un grupo de expertos, ¿se acuerdan ustedes? Que luego no existía y ponían al majadero ese de, ya ni me acuerdo, aquel atontado que se dedicaba a fingir ser el experto en cuestiones de pandemia. No había ningún comité, tomaban las decisiones simplemente por tema político, simplemente para tratar de disminuir los controles, para tratar de evitar que nadie pudiera husmear en lo que estaban haciendo u obstaculizarlo. Y mientras tanto, mientras la gente moría, mientras la gente tenía que enterrar a sus familiares sin haber visto ni siquiera el cadáver, mientras que la gente tenía que enterrar a gente que vamos a ver si todo el mundo enterró a sus familiares o a quién le entregaron. Mientras todo eso pasaba, mientras los ancianos se asfixiaban en las residencias de ancianos, porque no había hospitales para llevarlos en sus comunidades y el gobierno tampoco habilitó los medios para trasladarlos a otras comunidades donde sí había espacio en los hospitales, mientras todo eso pasaba, estos, el Partido Socialista, se dedicaban a robar como cerdos con el tema del material sanitario. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio dantesco donde la Asociación de Residencias de Ancianos española fletó un avión con material sanitario para traerlo a España y se lo incautó el gobierno? ¿No lo recuerdan? Pues vayan a la hemeroteca. Porque a la luz de lo que estamos viendo, a la luz de cómo robaban estos mientras los ancianos morían, pues uno podría intuir que aquella incautación era para evitar la competencia con la trama corrupta de suministro de material sanitario, ¿verdad? Bueno, problemas en el Partido Socialista de Cataluña, que acaba de disolver su agrupación local en Ripoll, esa ciudad que está regida por Sílvia Orriols, la de Alianza Catalana. Escuchen.
El Partido Socialista de Cataluña disolvió su agrupación en Ripoll y forzó la dimisión de sus 2 concejales tras abstenerse en la votación del presupuesto municipal de la alcaldesa de Alianza Catalana, Sílvia Orriols. La abstención socialista provocó un empate que Orriols desempató con su voto de calidad, permitiendo aprobar las cuentas. La dirección del Partido Socialista de Cataluña consideró que se había cruzado la línea roja de no pactar con la extrema derecha y no aceptó las explicaciones de los concejales que argumentaron haber querido evitar un nuevo circo político. Los propios concejales denunciaron en un comunicado que la decisión fue tomada de forma unilateral, sin reuniones previas ni comunicaciones formales, y advirtieron de que nadie en la lista está dispuesto a coger el relevo. Orriols aprovechó la crisis para atacar a Salvador Illa, tanto decirme que fracasaré, y acabó de liquidar sin querer la agrupación local del Partido Socialista de Cataluña, escribió en su cuenta de X. Resulta que la agrupación local del PSC en Ripoll vota a favor de los presupuestos de Sílvia Orriols, esta que dirige Alianza Catalana, que es ese engendro separatista, pero fuertemente anti-inmigración y anti-musulmán. ¿Por qué el PSC apoya los presupuestos de esta señora que, según dice el PSC, es decir, Salvador Illa, pues representa lo peor? Pues porque aquellos que están señalando el problema de la inmigración se están comiendo por los pies a los que no lo señalan. ¿Quién está creciendo en Cataluña? Pues Vox por un lado y Alianza Catalana por el otro. Vox muerde voto al PP, muerde voto al PSC y muerde voto incluso a un sector moderado de los antiguos votantes de Convergencia y Unión. Y ojo, muerde voto al mundillo podemoide. En el otro lado, en el lado separatista, Alianza Catalana se está comiendo a RC, se está comiendo a Junts y se está comiendo también en algunos lugares al PSC, allí donde el PSC pues tontea más con el separatismo. Conclusión, pues que si tú eres concejal del PSC y vives en Ripoll, que es el bastión de Alianza Catalana, pues tienes 3 opciones. No, tienes 2. O pactar con Alianza Catalana y sumarte a la ola, o desaparecer. Desaparecer porque tu electorado se vaya hacia Alianza Catalana o hacia Vox. Bueno, los del PSC han decidido, del PSC de Ripoll han decidido que ellos pues quieren seguir ahí mamando de la teta y no quieren que los vecinos les increpen por la calle, así que pues nada, ya tenemos acuerdo ahí. Y entonces el PSC a nivel de Cataluña ha reaccionado disolviendo la agrupación local. Pues bueno, pues que disuelvan lo que quieran, realmente al final van a terminar disolviéndose ellos mismos, el PSC y el PSOE, una vez que no les quede electorado, como ha pasado en el resto de Europa. Somos ya una anomalía histórica. Y mientras tanto, pues el gobierno sigue humillando a la Iglesia Católica a cuenta del tema de la pederastia. El gobierno aprobó este martes la creación de una oficina de reconocimiento y reparación de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica adscrita al Ministerio de Presidencia y Justicia. A partir de este miércoles, las víctimas podrán presentar sus solicitudes. El mecanismo acordado entre el gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo contempla reparaciones simbólicas, restaurativas y económicas que correrán a cargo de la propia institución eclesiástica. El procedimiento establece que el ministerio recibirá las solicitudes, el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de indemnización. Si no hay acuerdo, una comisión mixta con participación de asociaciones de víctimas buscará una solución por consenso. En último término, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo. El ministro Bolaños destacó que el sistema no borra el daño causado, pero reconoce el sufrimiento de las víctimas. A partir de mañana, día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán acudir al nuevo modelo que hemos creado y que tutela el Defensor del Pueblo. Vamos a hacer una campaña informativa para todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, para que puedan con toda facilidad conocer cuáles son los trámites para acudir a este nuevo modelo. Pueden acudir todas aquellas personas que han sufrido abusos,
con independencia de que ya hayan sido reparadas en el seno de la Iglesia. La Iglesia Católica pues ya ha pedido 200 veces perdón por el tema de la pederastia. La Iglesia Católica ya ha pagado reparaciones a muchas víctimas. Pero da igual cuánto se humille la Iglesia Católica, da igual cuánto tienda a camuflarse en el paisaje, da igual cuánto se ponga a alinearse con el mundo progre y woke, por ejemplo, atizándole a Trump. Todo eso da lo mismo. Es más, cuando tú haces eso, cuando tú te humillas ante el mundo progre y el mundo woke, lo que hace es, como buenos maltratadores que son, aprender. Dicen, uy, jejeje, estos se dejan humillar, pues vamos a humillarles más. Y ahí anda el gobierno con formularios para que las víctimas de la pederastia de la Iglesia Católica denuncien y accedan a reparaciones. ¿Y por qué solo las de la Iglesia Católica, que son un porcentaje mínimo de las víctimas de pederastia? ¿Qué tal si hacemos un formulario que incluya también a las víctimas de pederastia, víctimas de entrenadores deportivos, por ejemplo? Que son muchos más que las víctimas de curas. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Pues se tendrá que preocupar la Iglesia Católica o los que sean parte de la Iglesia Católica. Lo que está claro es una cosa, que si al maltratador, y el mundo progre son maltratadores natos, le muestras que estás dispuesto a humillarte, te va a humillar. Y van a seguir con lo de la pederastia de la Iglesia Católica 5 o 6 décadas más. Y da igual que pague reparaciones la Iglesia Católica o no, si ya ha pagado en muchos casos. Bueno, pues las víctimas que ya recibieron reparaciones tienen derecho a presentar el formulario para solicitar reparaciones. Si el objetivo es simplemente tener acogotada a la Iglesia Católica, y como ahora mismo la Iglesia Católica no solo se deja acogotar, sino que encima se pone a apoyar mantras progres, pues nada, adelante con los faroles. No sé, yo creo que sería hora de poner pie en pared, pero no lo van a hacer. Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. Colombia se prepara para sacrificar a cerca de 80 hipopótamos descendientes de los animales que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo en la famosa hacienda Nápoles en los años 80 para su zoológico privado. Lo que comenzó con apenas 4 ejemplares traídos desde África se ha convertido décadas después en una población descontrolada que es una amenaza para los ecosistemas locales y para la seguridad de los pueblos cercanos, ya que son animales muy violentos. Las autoridades colombianas se ven obligadas a sacrificar a los hipopótamos porque como animales invasores están causando daños en ríos y humedales y desplazando a especies autóctonas, así como alterando el equilibrio natural. La falta de depredadores naturales y la mala gestión del zoológico tras la muerte de Pablo Escobar permitió que los hipopótamos se reprodujeran sin control hasta convertirse en un problema para la fauna y la flora del país. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.